Hola mi querida familia Oitukam y la pequeña Shoai, estamos de regreso. Antes de empezar, no olviden darle like y suscribirse al canal para acompañarnos en muchos más viajes, llenos de momentos especiales. En nuestro pequeño huerto de siempre, vamos a descubrir juntos un tesoro de la naturaleza, tan sencillo como valioso, unos racimos de plátano maduros y dorados. Pero no se trata solo de cosecharlos, sino de toda una pequeña aventura llena de risas, desde intentar cargar el pesado manojo hasta el mercado, lanzar mis primeras frases de venta. Todavía con un poco de nervios, sentir la alegría, cuando alguien decide apoyarnos comprando, aprovechar para llevar verduras frescas a un precio buenísimo. Y además, elegir un regalito sorpresa para Shoai. Aunque esa es apenas la mitad de la historia, porque en el camino de regreso por el pueblo al atardecer, un encuentro inesperado con una persona muy especial hizo que nuestra jornada tomara un rumbo que nadie se imaginaba. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? Acompáñenos ahora mismo para descubrirlo juntos. En este pequeño huerto se esconde un tesoro natural que casi todas las familias vietnamitas tienen. Así es, se trata de los racimos de plátano bien maduros y dorados. Pero no se trata solo de cosecharlos. Esta mañana Shoai y yo vamos a llevarlos de sorpresa en sorpresa, desde cómo elegir un buen racimo hasta algunos secretos poco conocidos sobre esta fruta tan sencilla, pero increíblemente nutritiva. A ver si adivinan, ¿cuánto suele pesar un racimo de plátanos? ¿Y será que Shoai podrá ayudar a su mamá a cosecharlos? Con que se quede tranquila aquí un ratito con sus galletitas y su agua, luego la dejaré intentarlo un poco. Vamos a ver hasta dónde llega la fuerza de Shoai. Y ahora prepárense, porque justo después vamos a comenzar nuestra aventura de cosecha de plátanos. Suena sencillo y muy del campo, pero les aseguro que estará llena de risas, alegría y más de una sorpresa. ¡Vamos! ¡Uy, miren todos! ¡Qué preciosidad! Los plátanos están dorados y brillantes por todo el huerto. No son tentadores. 1, 2, 3 racimos. Tantos que ni siquiera podemos cargarlos todos. Pero ya lo dijimos y lo vamos a cumplir. Hoy vamos a intentarlo cargar los plátanos al mercado y venderlos. Shoai mamá ya tiene el racimo a la espalda. Vámonos juntas al mercado. ¿Será que lograremos venderlos todos hoy? Cuando llegamos elegí un buen sitio y empecé a poner la fruta en orden para la venta. Y ahí salió nuestra primera voz en el mercado. Plátanos dulces y maduros, plátanos vietnamitas, solo 5,000 el racimo, ¿quién quiere comprar? La primera vez que lo dije, estaba nerviosa, pero también muy emocionada. Y de pronto, una ancianita se acercó. «Señorita, véndame un racimo, por favor». Las dos nos pusimos felices de inmediato. «Sí, muchas gracias, abuelita. Gracias por apoyar a madre e hija. Que tenga un día muy bonito». Poco a poco fueron llegando más clientes y con cada venta la voz se hacía más clara y segura. Los plátanos se iban acabando mientras las sonrisas crecían aún más. Acompáñennos hasta el final del video para descubrir la sorpresa, porque esta ida al mercado no termina solo con vender los plátanos. Todavía hay algo más esperándonos. Miren todos. Después de venderlos, Shoai y yo aprovechamos para dar una vuelta por el mercado, a ver qué encontramos rico, barato y fresco. Vamos. Tras recorrer un rato me detuve frente a un puesto de verduras. «Señora, ¿cuánto cuesta esta col?», pregunté. Ella sonrió y respondió: «Solo 1,000 dong cada una». No pude evitar reír. «Uy, qué barato. Entonces lléveme 20 coles grandes. Ah, y también esos 5 tomates rojos tan apetitosos. Se ven deliciosos». Después de comprar, seguimos paseando mirando qué más había. Al pasar frente a un puesto de juguetes, el sonido de unas campanillas llamó la atención de Shoai y la mía. Pregunté: «¡Ay, qué bonito está este! ¿Cuánto cuesta?».
La vendedora respondió: 10.000 nada más. Perfecto, me lo llevo. Será una sorpresa para Shoai. Estoy segura de que le encantará. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo reaccionará Shoai cuando reciba este regalo? ¿Saltará de alegría o lo abrazará sin soltarlo en todo el día? Quédense para descubrirlo. De verdad que hoy en el mercado fue un día especial. Vendimos todos los plátanos, compramos verduras frescas y además conseguimos un regalito para mi hija. Un mercado pequeño, pero lleno de alegrías y sorpresas. Al caer la tarde, la luz dorada del sol se extendía sobre el camino tranquilo del pueblo. El canto de las cigarras aún resonaba en los árboles secos y la brisa apenas movía las hierbas del borde del sendero. En ese camino apareció la silueta de An Nam, el policía conocido de la zona patrullando con paso sereno. Él se detuvo. Justo al borde del camino apareció un gran basurero doloroso a la vista. Bolsas de plástico volaban con el viento, botellas rodaban por el suelo, y los restos de comida desprendían un olor desagradable. Caminó hacia allí con la mirada seria, el ceño ligeramente fruncido. Esto no puede quedarse así, pensó en silencio. Sacó el teléfono, tomó algunas fotos y anotó cuidadosamente en su libreta de trabajo. Su rostro pensativo y firme reflejaba una responsabilidad que no necesitaba palabras. Al guardar la libreta, siguió caminando. De repente algo diferente se cruzó en su camino. Una joven luchaba con una moto averiada. El sudor pegaba su cabello al rostro cansado. Sus manos temblorosas intentaban empujar el pesado vehículo, y sus ojos llenos de desesperación se levantaban como pidiendo ayuda. An Nam se acercó rápidamente, se plantó frente a ella y preguntó con voz firme pero cálida: ¿Pasa algo? Ella respondió de inmediato con un tono mezclado de timidez: Mi moto está dañada. Sin decir nada más, Nam asintió, se inclinó y se remangó las mangas. Sus manos expertas comenzaron enseguida a trabajar en la reparación. El sonido metálico del motor resonaba en medio del silencio, acompañado por la respiración agitada de la chica. Un rato después logró mover la moto hasta un lugar seguro. Ella suspiró aliviada, una sonrisa iluminando su rostro agotado. «Muchas gracias. ¿Le puedo invitar un vaso de agua?», preguntó con timidez. Nam negó con un leve gesto, manteniendo su seriedad. «No hace falta. Solo ten cuidado al andar». Ella inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y se marchó. Justo en ese momento, desde lo lejos, aparecieron dos figuras, una mujer joven con un niño pequeño en brazos y un racimo de plátanos junto con algunas compras del mercado en la otra mano. La luz dorada de la tarde caía sobre sus pasos. Los pasos de madre e hija eran lentos y tranquilos. La niña, llamada Shoai, agitaba la mano con inocencia al compás de su andar, sus grandes ojos curiosos observándolo todo. La mujer se dio cuenta de que el oficial Nam acababa de despedir a una joven desconocida. Su rostro mostró un instante de sorpresa y enseguida se iluminó con una sonrisa cálida. «Oh, señor Nam, ¿qué hace usted por aquí?», preguntó con tono cercano y amistoso. «Yo acabo de volver del mercado, solo compré unas verduras y un juguete para la niña». «¿La moto de esa chica? ¿Qué le pasó?». La pequeña, en brazos de su madre, reía sin parar, mientras que Nam, con la misma seriedad de siempre, pero ahora suavizada por un gesto más humano, giró para contestar. En aquel camino del pueblo, bañado por la luz dorada del atardecer, se abría una escena cotidiana sencilla, pero llena de calidez. Nam habló con voz grave pero sencilla. Esa muchacha iba por el camino y su moto se averió. Me pareció bien detenerme un momento para ayudarla. Hoy estoy recorriendo la zona revisando si hay basureros donde la gente esté tirando desperdicios al aire libre.
Al escuchar esto, asentí suavemente con la mirada perdida en el sendero iluminado por el sol. Mi voz se volvió más baja, mezclada de preocupación y cierta tristeza. Sí, es verdad. Hoy al mediodía también vi algunos lugares con basura tirada en la orilla del camino. Da mucha pena. Nuestra gente a veces lo hace por costumbre, por comodidad, pero las consecuencias duran mucho tiempo. El ambiente quedó en silencio. Solo se oía el canto insistente de las cigarras en lo alto de los árboles, mientras la luz dorada lo cubría todo. En medio de ese escenario, la pequeña Shoai tiraba de la manga de mi blusa, con los ojos brillantes, señalando la bolsa con el juguete recién comprado. Los pequeños objetos de madera tintineaban arrancándole carcajadas de pura alegría. Me incliné hacia ella, la acaricié en la cabeza y le susurré palabras tiernas para calmar su entusiasmo. Nam se quedó de pie observando la escena y de repente soltó una risa. Una sonrisa poco común que borró por un instante la seriedad habitual de su rostro, dándole un aire más cálido. Vamos, vuelve a casa antes de que el sol apriete más. Yo ya casi termino aquí. Déjame llevarte a ti y a la niña. ¿Sí? Con este calor la pequeña Shoai se cansaría mucho caminando. Su ofrecimiento me hizo dudar un momento. Bajo la tarde sofocante frente a aquel gesto inesperado de atención, sentí mi corazón latir más rápido de lo normal. Miré a Shoai, que apretaba fuerte mi mano con sus ojitos transparentes, levantados hacia mí, y asentí suavemente. Sí, entonces que nos lleve, por favor. Nam se acercó, acomodó con cuidado la moto que ya estaba lista, colocó la cesta de plátanos y las compras sobre el asiento trasero, y después levantó a la pequeña para sentarla bien derecha. Ella sonrió con entusiasmo, aplaudiendo la espalda de Nam, con sus manitas como emocionada ante la nueva aventura. Yo me senté detrás, rodeando con mis brazos a mi hija, sintiendo el calor del asiento mezclado con el canto incesante de las cigarras veraniegas. El motor arrancó, vibró suavemente, y la moto comenzó a rodar por el camino familiar del pueblo. El sol de la tarde se extendía dorado como miel derramada sobre los arrozales. Giré la cabeza un instante y vi a lo lejos las bolsas de plástico aún dispersas en el vertedero sin limpiar. Luego volví la vista al frente. Allí, la espalda firme de Nam destacaba en el camino, transmitiéndome una extraña sensación de paz. Una brisa ligera trajo consigo el aroma de los campos de arroz maduros. Shoai reía alegremente, y yo de repente sentí que algo dentro de mí se conmovía con pensamientos aún sin nombre. El camino se abría ante nosotros, y a lo lejos se divisaban los tejados rojos de las casas familiares. Ese viaje que parecía solo para protegernos del sol y llevarnos de vuelta a casa, sembró en mi corazón una presentida certeza, como si a partir de ese instante, nuevas historias estuvieran a punto de comenzar.